Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de esta pantalla, llegando a Uruguay, Latinoamérica y el mundo, hoy con muchísima información sobre los números de la carne fundamentalmente. Ese va a ser el tema central. Vamos a estar compartiendo la palabra del ingeniero agrónomo Esteban Montes, quien se va a estar refiriendo a lo que fue el 2025, faena, stock, valores, exportaciones, pero también lo que nos depara este año que ya estamos transitando, el 2026, hasta este momento y comparado con el año pasado. También vamos a estar charlando con el contador Gastón Escayola, presidente de INAC, del Instituto Nacional de Carne, ya que esta institución va a estar presente en la Feria Internacional Gulf Food en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. También vamos a estar charlando sobre la posibilidad que tienen las carnes uruguayas de venderse justamente en ese mundo, el mundo árabe, musulmán. Bueno, a esto se va a estar refiriendo el presidente de INAC. Muchísima información que vamos a estar compartiendo con todas y todos ustedes, pero vamos a la palabra de quienes van a estar protagonizando el programa de hoy. Estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Esteban Montes sobre los números de la ganadería y los números de la producción de carne, las exportaciones, los valores de las exportaciones, los valores de las haciendas, cuál es el stock, etcétera. Fundamentalmente teniendo en cuenta el año 2025 para ponernos en contexto sobre lo que puede llegar a pasar en este 2026. Un año 2025 que cerró con una faena de unos 2.400.000 cabezas en vacunos. Una faena bien interesante, sobre todo porque es una faena que se viene dando con una proporción interesante de novillos. No así tanto de vacas, que está bueno porque eso es la base, es mantener las vacas que se tienen en stock. En vaquillonas hubo un aumento, sí, pero bueno, eso, a ver, es algo natural porque en cierto modo vaquillonas hay tanto de 1 a 2 como de más de 2 años, entonces es una categoría que por ahora, y esa cantidad de faena, que estamos hablando de unas 300.000 vaquillonas, por ahora se puede soportar. En términos gruesos, si uno hace la cuenta, 2.400.000 que se faenaron, 317.000 que hubo de exportación en pie y bueno, lo que normalmente hay, una mortandad del orden de 200.000, eso estaría dando, no llega a los 3 millones de cabezas, entonces con un nacimiento o un ingreso de terneros del entorno de más de, a mí, según mis números, da más de 3.100.000 terneros, estamos con un stock que es muy probable que al 30 de junio del 2025 sea de 11.600.000 reses, y bueno, con unos precios que son realmente muy buenos, son precios que además vienen soportados por unos precios de exportación que son muy interesantes, con un Estados Unidos que viene equiparando y sobre todo con una canasta de mercados que es muy diversificado, porque hay un 30 y poco por ciento de China, un 30 y poco por ciento de Estados Unidos. También Europa se mostró muy interesante en los últimos meses y en lo que fue a lo largo del año, con un porcentaje bien interesante. Entonces una canasta diversificada, digamos, de lo que son los mercados muy demandantes, y que bueno, Uruguay, gracias a todo lo que es el trabajo que se ha venido haciendo, lo que tiene que ver con, bueno, trazabilidad, con toda la apertura de mercados que están habiendo, lo que está logrando justamente es lo que se está viendo hoy, que es esa realidad de poder saltar a diferentes mercados de acuerdo a lo que son las opciones de negocio que se puedan dar en esos diferentes mercados. Entonces, bueno, se está viendo un precio de exportación muy bueno. Se está viendo también en los lanares, ha tenido una demanda muy interesante de lo que es en los últimos periodos, sobre todo del año, también con China
tirando, y Brasil también muy fuerte en ese rubro, con valores muy interesantes de casi $6.000 la tonelada sobre fines de año. Eso es en términos gruesos lo que viene marcando lo que es la ganadería en términos generales de lo que es el año 2025, que cierra un año muy bueno, con una generalidad inclusive a nivel de lo que es climáticamente, con una primavera en general, ¿no?, bastante buena. Algunas zonas del este y del sur algo cascoteadas en cuanto a lo que es, o con diferencia en lo que tiene que ver con las precipitaciones, pero bueno, en general, de acuerdo a los datos que inclusive manejamos a nivel de la institución, en lo que tiene que ver con la encuesta que se realiza todos los meses, se vio una evolución de lo que es la producción de pasto, o sea, una disponibilidad de pasto bien interesante en general. Estamos hablando, obviamente, que pueden haber particularidades, y así también pasa lo mismo con lo que es la condición corporal de los ganados. Eso, en términos generales, puede decirse de lo que es la ganadería, en términos generales de lo que pasó a nivel de la ganadería a nivel del país, cosa que nos ubica en un buen posicionamiento en lo que tiene que ver con tanto con los valores de los animales, muy buenos valores tanto sea para los vacunos como para los lanares, tanto sea para el ganado gordo como para el ganado de reposición. El ingeniero agrónomo Esteban Montes, teniendo en cuenta los números de la producción de carne vacuna desde las exportaciones, los valores de las exportaciones, pero también los valores internos de Hacienda, así como la producción, la faena, realiza una comparación en lo que va de este 2026 con igual periodo del año anterior. Bueno, comenzado este 2026, lo que estamos viendo es que los valores de los diferentes, tanto sea ganado de reposición como lo que es el ganado gordo, están teniendo unos valores realmente muy, muy importantes. Si nosotros hacemos una comparación con lo que tiene que ver con enero del 26 con enero del 25, y nos encontramos con valores muy diferentes y muy favorables. Estamos hablando de, por ejemplo, los terneros. Del ternero que va de menos de 140 kilos hasta el de 180 kilos, estamos hablando de entre 16 a 22% de diferencia con respecto a lo que es enero del 2025. En los terneros enteros los valores son prácticamente iguales. O sea que eso quiere decir que la demanda que hubo en su momento y que está habiendo ahora de terneros para ese destino está siendo bien importante. Eso es en los valores que, si nosotros lo comparamos con respecto a octubre del 2025, que fue el pico de precios que se dio en todas las categorías, ¿no? Entonces, la diferencia que vemos en los terneros es que en los terneros enteros estamos muy cerca de ese pico que se dio en octubre del 2025, que es el pico de máxima que se observa. Eso quiere decir que justamente la exportación en pie está operando muy fuertemente y está manteniendo los valores, o sea que eso es positivo porque todos sabemos lo que implica la exportación en pie para lo que es el sector productivo, el sector de cría. En lo que tiene que ver con vaquillonas, en vaquillonas encontramos valores de hasta un 33% más que en enero del 2025, lo mismo que en lo que tiene que ver con animales que son HQV, o sea, los novillos que son para HQV, tanto sea novillos como vaquillones, encontramos valores del orden del 34 y 33%. En novillos más adultos los valores también se ubican en torno del 30% con respecto a enero del 2025. Si miramos inclusive lo que son porque eso es en lo que tiene que ver con precios por kilo. Cuando miramos los márgenes
que deja un novillo gordo con respecto a un ternero, si lo comparamos con respecto al año a enero del 2025, los valores son muy interesantes. Estamos hablando de valores del orden de entre 10 y 46% más que en enero del 2025. Son valores que se ubican en torno de... el más bajo es el 10%, que es con un novillo grande, porque los novillos grandes están teniendo un precio muy interesante, o sea, los novillos de más de 300 kilos están teniendo valores muy interesantes. Esa categoría, o sea que está demandada, es un negocio corto y se ve que los productores lo están buscando. Pero con lo que tiene que ver con un ternero, por ejemplo, estamos hablando de valores de 27% más que el año pasado. Son $190 más de margen que está dejando hoy la venta de un novillo y comprar un ternero de 150 kilos. Y en lo que tiene que ver con un novillo para cuota, un novillo de 380 kilos comparado con un ternero, la diferencia es de 46% con respecto a enero del año pasado. Estamos hablando de más de $200 de diferencia con respecto al año pasado. Son valores muy interesantes y eso es lo que está marcando que aunque haya muy buenos valores de lo que es la reposición, los productores igual están operando en los mercados y están demandando. Estos son momentos inclusive en que la oferta baja un poco porque hay gente que está de vacaciones, hay gente que no está muy atenta a todo esto, pero bueno, los valores son esos. En vacas de invernada también hay valores muy interesantes, también hay diferencias bien interesantes con lo que tiene que ver con los márgenes que se deja. Estamos hablando de que, por ejemplo, con una vaquillona de 380 kilos para la cuota, contra una ternera de 150 kilos, el margen también anda con una diferencia de 34% con respecto al año pasado, son $160 de diferencia, o sea, $160 más. Estamos hablando que el año pasado andaban en torno de $500 y hoy estamos hablando que se obtiene más de $650 por una vaquillona para la cuota. En una vaca gorda, con respecto a una vaquillona a una vaca de 340 kilos, el margen son arriba de $120 más con respecto al año pasado, son 37% menos. Eso es muy positivo, sobre todo porque estamos viendo que estamos en una situación donde el dólar está medio planchado, o sea, hay un cierto retraso en lo que tiene que ver el dólar, pero estos valores están siendo muy interesantes. Y eso se justifica porque hoy, por ejemplo, si nosotros comparamos el precio de exportación de la carne de hoy, estamos hablando de $5.300 la tonelada, con respecto al año pasado del orden de $4.500. Esos son 18% más con respecto al año pasado. Quiere decir que hay muy buenos valores de exportación de la carne que están justificando esas diferencias que estábamos mencionando. Eso justamente ahí se ve reflejado lo que tiene que ver el precio del ganado gordo, tanto sea el novillo, la vaca o la vaquillona. Estamos hablando de más o menos unos entre 40 y 55 centavos más que el año pasado. Cuando el año pasado estábamos hablando de $2.20, de $2 una vaca, de $2.27 un novillo, hoy estamos hablando de $2.80 un novillo, $2.50 una vaca y $2.70 una vaquillona. Esos son valores muy importantes por kilo vivo, que es la diferencia esa que estábamos mencionando, del orden de 40 a 55 centavos. En Lanares también hay un posicionamiento muy interesante. Estamos hablando de que hoy la tonelada, el promedio de exportación de la tonelada de carne ovina está en el orden de los 6.300 casi dólares la tonelada, cuando en esta misma época, el 2025, estábamos en 5.130 dólares. Es un 23% más de precio de la carne ovina de exportación, y eso es lo que está marcando que hoy los valores que se estén pagando por el kilo de carne de un animal se ubiquen por encima del dólar. Estamos hablando de $1.15, $1.20 y hasta $1.40 en los corderos, y eso es lo que está marcando que la faena hoy sea bastante más interesante que los meses anteriores, y eso justamente por la gran demanda de que estábamos viendo y el muy buen precio de lo que tiene que ver con lo que es el precio de exportación de la carne ovina.
Bien, allí teníamos la palabra del ingeniero agrónomo Esteban Montes con los números de la carne vacuna, stock, faena, exportaciones, valores. En el próximo bloque, luego del espacio publicitario, vamos a estar compartiendo la palabra del contador Gastón Escayola, presidente del Instituto Nacional de Carnes, INAC, que se va a estar refiriendo a la presencia de esta institución en la Feria Internacional Well Food para, bueno, dar a conocer nuestras carnes. Ya se ha estado presente, pero siempre es bueno que los mercados se abran y es parte de lo que busca INAC participando allí. Hay un mercado potencial que es el árabe y el musulmán, pero todo esto lo vamos a estar compartiendo luego del espacio publicitario. Estuvimos charlando con el contador Gastón Escayola, presidente del Instituto Nacional de Carnes, INAC, quien se refiere a la participación de esta institución en la feria Gulf Food que se va a estar desarrollando en Dubái, Emiratos Árabes. Además, nos comenta la potencialidad que tienen las carnes uruguayas de ser colocadas en el mundo árabe y musulmán. Nosotros ya por tercer o cuarto año consecutivo, INAC va a tener una participación relevante en la feria Gulf Food que se desarrolla en Dubái. Este año estamos redoblando la apuesta, estamos generando un stand del doble del tamaño anterior. Es una feria que no ha parado de crecer y es una feria que tiene relevancia en la medida que está en una ubicación central en el mundo. A esa feria van europeos, van rusos, van africanos y van mucha gente de Asia. Es una feria sumamente relevante. Sabemos que Emiratos Árabes Unidos y sus autoridades tienen la estrategia a mediano plazo de convertir a Dubái, Arabia lo mismo, en un centro relevante de servicios y de comercio internacional. Entonces, INAC hace años identificó que esa zona del mundo va a adquirir relevancia y por lo tanto nosotros tenemos que estar presentes y tenemos que hacer ese trabajo ahí. Hay mucho trabajo para hacer en el mundo árabe y en el mundo musulmán. Y Dubái es un punto crítico. Uruguay para el mundo árabe tiene posibilidad de vender carne bovina y carne ovina, en ese caso con hueso. O sea que tenemos el mercado abierto. Esta es una región que ha decidido estratégicamente crecer y convertirse en un centro en el mundo. Al principio vendíamos muy poco, seguimos vendiendo poco. Son mercados donde teníamos el hábito de vender carcasas de cordero a precios bajos, no era un mercado de calidad. Pero es un mercado que va a evolucionar, nosotros apostamos a esa evolución, vamos a acompañar esa evolución y el objetivo es incrementar el volumen de ventas y situarnos en los nichos de alto valor. Nosotros, en nuestra vida de nuestros últimos 25 años, yo recuerdo en el 2001, 2002, 2003, haciendo promociones relevantes en cadenas de restaurantes en San Pablo. Luego vi hacer promociones en cadenas de restaurantes en Alemania, con INAC. En los últimos años ha evolucionado el mercado chino y nosotros hoy hacemos promociones de primer nivel con restaurantes y hoteles en China. Entonces, en los Emiratos Árabes, en el mundo árabe que está ahí, en el norte de África y en Medio Oriente,
nosotros vamos a aplicar un poco las mismas estrategias. Ir a las cadenas de hoteles, ir a los restaurantes de primer nivel, tratar de hacer acuerdos, posicionar la carne uruguaya, hacer eventos, hacer conferencias donde las autoridades, el equipo de INAC, la industria, presenta el por qué Uruguay tiene un producto diferente y mejor. Y eso desencadena un montón de actividades de promoción. Ahora, el mundo musulmán y el mundo halal no se limita a Medio Oriente y Norte de África. Si hay un mercado halal de por lo menos 1.000 millones de personas, hay que reconocer que es muy relevante el Medio Oriente y Arabia, el proyecto que tiene Arabia y Dubái, pero también hay que tener en cuenta el sudeste asiático, donde ahí aparece Singapur, Vietnam, Malasia, Indonesia, que también son mercados halal y donde todavía tenemos un trabajo para ir profundizando progresivamente. O sea que en distintos mercados del mundo estamos en distinto grado de evolución y con un plan de trabajo a varios años donde hay mucho trabajo para hacer. Hay un tema, hoy en Emiratos Árabes la limitación no es arancelaria. En mercados del sudeste asiático hoy todavía no es arancelaria. Obviamente podemos hacer acuerdos, se está hablando de posibles acuerdos con Singapur, se está hablando de posibles acuerdos con el Transpacífico, que eso puede tener beneficios arancelarios que los necesitamos. Ahí tenemos una pequeña dificultad, y es que en toda esa región del sudeste asiático y del Medio Oriente, que Australia está más cerca que nosotros. Entonces nos gana en cercanía y en costos logísticos, y en nombre y en presencia. Entonces Uruguay ya no compite tanto con Argentina y Brasil. Nosotros competimos con Australia y tenemos que competir codo con codo. Ellos tienen más beneficios porque ellos son Commonwealth, ellos tienen cuotas muy importantes en Europa y en Estados Unidos, tienen muchos tratados de libre comercio, pero nosotros tenemos la carne y el profesionalismo como para competir con ellos. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Como siempre, agradecer a quienes nos escuchan, nos ven del otro lado de la pantalla en Uruguay, Latinoamérica y el mundo, porque sabemos que así ocurre. Los saludos y la comunicación de algunos países de Latinoamérica son asiduos, por lo menos Argentina y Brasil. Tenemos varios productores que miran el programa allí y por supuesto Uruguay. A nosotros nos queda nada más que despedirnos, invitarles a que visiten la página web institucional planagropecuario.org.uy para conocer todo sobre el plan, desde las actividades de extensión, las de capacitación. Recordarles que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso ganadero a distancia 2026, 22 años que se viene llevando a cabo de forma ininterrumpida, son 5 meses, se dicta de forma semipresencial, participa todo el cuerpo técnico del Plan Agropecuario, cada uno de los técnicos de acuerdo a su especialidad, pero luego con esta visión sistémica propia de la institución se une pensando que vamos a estar trabajando sistemas productivos. A nosotros nos queda nada más que invitarles a que nos acompañen en el próximo programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario aquí en este lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.